Muy buenas, pues estamos de nuevo en Home Cinema. Hoy, como siempre, traigo un invitado, un compañero. Hace tiempo que no pasaba por el canal, tenía ganas de tenerte por aquí. Y hoy la temática va a ser el láser. Y como siempre, pues, bueno, una temática que ahonda muchas películas. Sí que es verdad que nos vamos a centrar en películas un poco más desconocidas, un poco más así a nuestro rollo. No van a ver los típicos Viernes 13, ni los Halloween, y todas estas que todo el mundo conoce. Y nada, el que tenía ganas de traer por aquí por el canal, pues es al compañero y amigo Paco Laserman. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cuánto tiempo, tío? Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Te echaba yo de Encantado, menos y hombre. me lo dice también. Vale, vale. Te echaba a ti de Encantado de menos estar ya. aquí. Encantado de estar aquí y además justamente para hablar de slashers, como a mí me gusta. Sí, 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 una temática que sé que te mola, por eso estás aquí ya del tirón, ya he contado contigo. Y como siempre, bueno, hemos cogido al final 15 pelis cada uno. No sabemos los títulos que tiene cada uno. Sí que es verdad que tú me has comentado que quieres sacar VHS hoy. Yo he pillado 5, los demás serán DVDs, para acompañarte un poco al principio del vídeo, porque yo también he pillado VHS. Y a ver qué nos sacas, tío. ¿Cuál ha sido tu criterio? Yo, yo me he tirado por el factor nostalgia, ¿vale? Y me ha apetecido Vale. coger películas, esos primeros slashers que yo pillaba después de ver las famosas, los Viernes 13, Pesadilla en el Street, Halloween, después de ver todas esas famosas, siempre había algo que decías, es que esto ya lo he visto, quiero algo diferente, quiero esas que están en la esquina del videoclub, cogiendo polvo, que nadie se las lleva, que siempre tiene el cartoncito de disponible para verlas. He cogido películas de esas que siempre estaban disponibles, me las compré, a mí me encantaron y para mí todas tienen recuerdos, historias, son de las primeras que vi de este estilo. Yo soy una temática que a mí, bueno, ya lo sabes también que me encanta, los slasher, tío, uno de mi género favorito de terror. Y en las portadas que hemos comentado antes, que fuera del cámara y tal, que en las portadas que invitan mucho a ver estas películas. Las portadas de la Sí, época sí, eran guapísimas, tío, ¿eh? sí, sí, sí. Portadas muy chulas, Ya tío. verás, hay algunas chulas de las que traigo. Algunas son conocidas. A ver, estas no serían muy conocidas en su época, pero a día de hoy ya toda la gente esta que ve este tipo de cine, pues ya está harta de buscar y las ha visto, la mayoría las conoceréis. Y si no, pues mira, siempre es bueno descubrir alguna. Bueno, hoy tampoco era, la temática tampoco era esa de simplemente sacar el láser. Sí que es verdad que hemos comentado, pues, hacer más vídeos del láser porque nos mola mucho el tema, Sí, por décadas o no sé, o por temáticas. Bueno, ya veremos cómo va el tema, pero seguro que habrán más entregas del láser, seguro. Seguro, y cuento contigo, ¿eh? perfecto, perfecto. Eso siempre es interesante. Bueno, tío, pues si quieres, como siempre, tú eres el invitado, empieza tú sacando ahí tu primera película y a ver qué nos sacas, tío, qué has Voy traído. a sacar una película, ¿vale? Que yo, cuando pasé por un videoclub de aquí del pueblo hace muchísimos años, tendría yo 10 años o así, vi que ocupaba un póster todo el cristal del videoclub. Era inmenso, era maravilloso. Era un póster que invitaba a alquilar la película. Y no es ni más ni menos que Body Count de Ruggero Guapa, tío. Deodato. Qué guapa, ¿La pero para mí. conoces? Sí, es más, yo esa es una de las que he pillado en DVD. Vale, pues tienes un problema. Y Sí, ahora te sí, explicaré por qué. Mira, esta carátula lo que mola es que es todo cartón. O sea, aquí no hay papelito por dentro y plástico, es vale, todo cartón. vale. Que me parece súper curiosa. Está destrozada porque yo la compré, madre mía, hace muchísimos años Pero sí, en un guapísima, tío. rastro y tenía un corto ahí, pero da igual. La película es una maravilla. Mm. ¿Y de qué trata esto? Pues una parejita que empieza, que va a una zona de acampada y están, digamos, ahí en la tienda de campaña, pues jugando al dominó, para que se me entienda. Sí. Al teto, ¿no? Jugando al teto. Exacto, al teto. Se ve que una criatura o algo se los acaba cargando. Pasan unos años y unos campistas van a esa zona. Que por cierto, esa zona está regentada por dos actores muy famosos, como son, por ejemplo, pues Mimsy Farmer, que es una actriz que ha salido en muchísimas películas italianas, de terror, Autopsia, de Crispino, por ejemplo, salía ella en Cuatro moscas sobre el terciopelo gris, en El perfume de la señora en negro, en fin, en un montón de giallos y Sí. películas. David Hess, ¿quién es? Hombre, el malvado Kruger, ¿no? O Krug, de La última casa a la izquierda, por ejemplo. Sí, sí, trampa para un violador. Exacto, sí, señor. Que también Muy tiene bien. un enlace este tío muy bueno, que está bien, esa de Feliz Nochebuena o Noche, si algo sin era, ¿no? Sí, 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 exacto. Mira, esa iba a traerla, pero al final no. Sí. Pero sí, sí, también. Y nada, bueno, ¿quién dirige esto? Esto lo dirige Ruggero Deodato. Ya sabemos quién es, el director de Holocausto Caníbal, pero no solamente tiene Holocausto Caníbal, también tenemos más cosas como esta, o tiene Bestia Asesina, no sé, tiene varias películas que son Sí. interesantes. Y nada, pues los chavales pues poco a poco irán muriendo y la pregunta es, ¿será alguna bestia o como ellos llaman el viejo indio Shaman?
o hay alguien más, hay alguien que se disfraza y los va matando. Y tenemos pues lo típico de los slashers, ¿no? Chavales jóvenes, parejitas, eh, asesinatos, algo de sexo. ¿Qué más? No hace falta nada más, ¿no? Para un slasher de No, los 80, ¿no? sí, sí que hace falta. Y hace falta la musiquita de Claudio Simonetti. Sí, señor, muy bien. Buen ojo has tenido. Mm. Sí, señor. Y además, bueno, aparte de estos actores, tenemos más actores conocidos. Tenemos, por ejemplo, a Iván Rasimov, que también salía, por ejemplo, en Ténebre. No sé, hay un buen reparto, de verdad, ¿eh? De caras conocidas de este tipo de cine. Sí, aparte es muy Cine salvaje italiano. la peli, tío. Sí, 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 de cine italiano me refiero, ¿eh? Sí, sí, Entonces, esta película lo que tiene un problemilla, que yo cuando la compré tiene como un corte al principio que empieza la música desde mitad. vale. Desde la mitad, o sea, no están los créditos ni nada del completos. Pero bueno, es lo que me llevé, lo raro es que aún funcione. Sí, no, tío, eso es tan guapo. Y aparte la película, desde que empieza hasta que acaba, y muertes a saco, tío. Sí, 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 sí. Es bastante salvaje, tío. No, no, o sea, que no para. Cuando empieza ya el rollo de la intro, va a saco, tío. Mira, yo también la voy a preparar aquí. Mira que hemos dicho al principio, no creo que coincidamos en ninguna. Pues mira, esta ya la descarto. Bueno, pero te voy a decir una cosa. No es la misma. ¿Y sabes por qué? Porque Criatura Diabólica es como se llamó cuando la emitieron en Canal 18. Y entonces lleva un redoblaje asqueroso. Vale, El doblaje bueno es el de Body Count. Cuando la encuentres como Body Count, sí, es doblaje vale, bueno. Si es como Criatura, suena mal. vale. O bueno, que no estás acostumbrado. Yo esta la he visto 200 veces, entonces, claro, me pongo Claro. ese No, doblaje y no me pero sí va. que es verdad que el doblaje es un poco chungo. Sí, sí que me lo dijo hasta mi mujer cuando la vimos, tío. Ah, pues, Sí, ¿ves? me lo dijo hasta mi mujer, me dice, hostia, hostia, está poco mal, ¿no? La peli. Sí, ya me lo dijo ella también, tío. Sí que es verdad que canta un poco, canta un poco. Pues Bueno, sí, tío, sí. pues una peli que, bueno, mira, aquí está, nos gustan los dos, tío. Yo esta película, te tengo que decir que no la conocía, la he visto recientemente, esta película, tío. El típico slasher Ah, sí. que sí, que en la época no lo vi y lo vi recientemente, tío. Lo vi hace unos meses. Y dije, hostia, pues qué película me había perdido, tío, más guapo. Buah, yo cuando la vi en el videoclub, le dije a mi padre, vamos a alquilar esto, que tendría 10 11 años. Ah, vamos a alquilarlo, a ver si no es muy fuerte. Y la ponemos y la música de Claudio Simonetti, y me acuerdo que eran sobre las 12 de la noche. Me dice mi padre, uy, ¿te va a dar miedo? Digo, ¿qué va? Dale, dale. Y cuando llevaba media hora me dice mi padre, vamos a dejarla para mañana mejor. La Vamos a música dejar. mola, Digo, es muy demos, digo, ¿eh? sí, 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 sí. Digo, Es muy demos, tío. a ver si es que te da miedo a ti en lugar de a mí. Hostia, qué bueno, tío. Qué Y al día bueno, tío. siguiente la vimos y la disfruté. Y pues nada, cuando pude me la compré. Ya ves, 300 pesetas me costó. Ya O ves, tío. lo que es 1,80 hoy en día. No Sí, sé sí, cuánto sí. valdrá hoy en día, pero No valdrá sé, pelas. pero todas estas películas chenteras ahora valen pasta, tío. Bueno, y luego si Sí, las encuentras también. Lo va a petar. sí, sí, por Bueno, tío, supuesto. pues yo voy a sacar también mi VHS. Esta peli hace tiempo que no la veo, tío, pero me apetece mucho verla, ¿eh? Ya he hablado alguna vez por aquí, alguna vez de ella, y es esta de Amsterdam, Miedo en los canales. Esta, Sí, muy guay. de Dick Maas, tío, una peli del 88, que mola mucho, tío, porque, bueno, es un slasher, pero también tiene así unos aires de ya lo que flipas, esta película. Sí, sí, Tiene sí, es con el tema de la también. investigación policial y tal, tiene ahí ese rollo, que es bastante llegado también. Y luego muy curioso, tío, este tío, el holandés tiene una peli que me mola mucho, la del ascensor, ¿eh? Me Claro, mola, una peli curiosa también. es Y Dick no Maas. sabía, sí, 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 no sabía yo, tío, que esta película tiene una secuela, tío, en el de Sí, 2024. Yo no la he visto, la dirige también él, ¿eh? Yo no la he visto, tío. ¿La has visto tú? no, yo tampoco. No, 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 pero sí que lo sabía. De hace poco, además, que la había rodado. Que por aquí tengo otra rareza que tiene una secuela a día de hoy que dices, increíble. Pues sí, Pues sí. No, esta, está bien. bueno, Lo que pasa que es más bien, es slasher, pero con thriller policial también. sí, es verdad que tiene ese toque de thriller también, pero a mí siempre me ha molado mucho esta peli, tío. Y aparte, el tema del asesino, que es un buzo, tío, es una paranoia. O sea, ahí los canales ahí matando a la gente. Es una Sí, sí, sí. paranoia, tío. La verdad que la peli es bastante única en ese aspecto, ¿sabes? No sé, una peli que me mola mucho y que me parece que no, que sí que está editada en DVD, pero que no en Blu-ray eso no está editada esta película, ¿eh? Me suena que no. Amsterdam, sí, está en Blu-ray. Sí, Aquí en España. sí, sí. Ah, sí, hostia, pues ya lo miraré, tío. Sí, míratela porque sí, sí. Si es Sí, sí, que porque la tengo ahí arriba, si no. el DVD es bastante chungo de encontrar, tío. ¿Ah, sí? Sí, sí, va a estar bastante descatalogado. Segunda mano y tal, para encontrarlo es chungo. Pues bueno, de momento la veremos en VHS. Bien. Bueno, ahora voy yo con otro pedazo de portada, otro portadón que yo veía en el videoclub y decía, esto me lo tengo que llevar a mi casa porque es que esto tiene que molar.
La cuestión es que un día mi padre la alquiló y viéndola, pasé yo por ahí y digo, ¿qué estás viendo? Me dice, esto que he alquilado. Y me puse a ver un trozo con él y me encantó. Me encantó y pues eso, un peliculón para mí, ¿eh? Among Us. Oh, qué chula la portada, tío. Sí, Qué ¿verdad? guapa. ¿La has Yo visto esta esta? portada, yo la tengo en DVD de esta película. Pero en el Sí, VHS, el VHS nunca la había visto, tío. Guapísimo, el tío. port es guapísimo la portada del VHS, Una es una pasada, tío. caña. Yo te iba a Sí, decir, sí, sí, sí. ¿hay alguna frase en la portada? Que esto no lo estamos diciendo, pero si hay frases hay que leerlas, tío, ¿eh? Vale, en esta no. En Body Count hago pausa y el bosque tiembla con el grito de sus víctimas. ¿Cómo mola eso, tío? Aquí me hace que también. Mira, en la de esta también la frase, me parece, a ver. Pone, es que esto es, que es increíble, ¿eh? Pone, no se acerque al canal, puede ser su próxima víctima. Rece para que no vuelva a la superficie. Es buenísimo, tío. ¿Cómo molan esas frases, tío, de portadas, ¿no? Pero es que esas frases es lo que decías, ahora me la llevo, ahora es cuando Sí, me la sí. llevo. Ves la portada de la frase que acompaña y dices, ¡buah! Me la has vendido. Claro, claro, sí, 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 por supuesto. Y bueno, ¿y Among Us de qué va? ¿La has visto, dices, no? Sí, sí, la he visto. Es el director Paul Lynch, que es el de Prom Night, y que me gusta esta más que Prom Night, también tengo que decirlo, ¿eh? Y nada, dos parejas que digamos que tienen un problema con la barca debido a la niebla, chocan con otra barca y nada, todos naufragan y llegan a una isla. Y en esa isla se supone que hay una mansión donde vive una mujer con sus perros. Entonces, pues eso, pues poco a poco irán muriendo. Lo que tiene esta película, que es lo que le hace que le den mucha caña, es que dicen que casi no se ve nada. Yo leí en algún sitio que esta película se había rodado con luz natural. Entonces, claro, está rodado. Las escenas nocturnas están al anochecer, entonces, claro, se ve poco. Claro. Pero luego sí que es verdad que hay una atmósfera muy guay, una tensión que se palpa en el ambiente, las muertes son flojitas, tiene un homenaje muy guapo a la segunda parte de Viernes 13, cuando la protagonista se disfraza de la madre. De verdad, es que ya he suelto un spoiler, ya sabemos quién es el asesino, pero bueno, Bueno, aquí tampoco, esa peli es viejuna ya, la gente si no la ha visto. Bueno, digo, igualmente una, tampoco te pierdes. Me refiero que tampoco, aunque hayas descubierto esto, tampoco arruinas la película, ¿sabes? La experiencia. no, ya, pero que he dicho, una mujer que vive con unos perros supuestamente y ahora digo, se hace pasar por la madre y pues ya está claro que es su hijo, ¿no? Pues sí, es su hijo. Es su hijo que es fruto de una violación que pasa al principio de la película. Mm. Y yo la película la recomiendo siempre. Muchas veces me han dado caña, ¿por qué recomiendas eso? Si esa película se ve mal, no sé qué. Y bueno, a mí me parece que tiene atmósfera. Eso es lo que mola. Igual también me dejo llevar por la nostalgia, ¿eh? Pero a mí me encanta. Yo la vi muchas veces de pequeño, me acojonó y está en mi top de los slashers así menos conocidos. Es que a mí todas estas pelis lo que más me mola es lo que siempre hemos comentado, tío, las atmósferas, tío. Igual la peli no es tan buena, las muertes no están tan bien hechas, pero tiene esa atmósfera hostia, que te mete ahí, te atrapa, tío, y mola. O sea, a mí una peli de esta lo que más me mola es la atmósfera. Luego ya Sí, sí, pasamos sí, si está sí. bien hecha, si está en muchas muertes, está currada y tal, pero la atmósfera es lo principal de la peli, tío. Para mí, ¿eh? Bueno, esta sí que es más conocidilla. La película de William Lastic, ¿vale? Un slasher, supongo que sabes de cuál te hablo. Y es Sé esta por dónde de vas. Maniac, ¿vale? Una película bastante guapa, del 88, con su prota Joe Spinelli, que lo hace genial, tío. De esta película da auténtico miedo, tío, el pavo. Bueno, tiene alguna escena que me mola mucho, tío. La escena, por ejemplo, bueno, hay que recordar aquí que Tom Savini que se cargó de los FX. Ahí la escena de Hombre, Tom Savini, la de la es volada de buenísima. cabeza, que él mismo se mata a él, porque él es el Tom Savini y el efecto lo hace él. Es Claro, increíble. claro. La volada de cabeza, esa mina que la he visto veces, tío, incluso a cámara lenta. Es que es increíble, tío. Lo bien hecho que está, ¿eh? Está muy bien La, hecha, sí, sí. la volada esa que el tío sube al capó con la recortada y le vuela la cabeza es increíble, tío. Esta peli, lo que hablamos también, tiene una atmósfera, tío, muy guapa la peli, tío. Tiene una atmósfera mal rollera y So, sucia, tío, que dices, muy sórdida, sórdida. y si le vas a decir sórdida, tío, que me mola un montón, tío. Y la escena, por ejemplo, que a mí me mola mucho, que es donde se puede ver eso de la atmósfera, es la escena esa que persigue a la enfermera, tío. Hostia, que es súper guapa esa escena, tío. Sí, 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 sí. Del metro por las calles, esa peli es que mola un montón. Y ya te digo, yo Spinelli, tío, hace un papelón increíble, ¿eh? De loco, tío. Muy guapa, tío, muy guapa. Incluso Venga, dilo. su remake me mola. Ahí estamos. Eso es lo que estaba esperando que dijeras. Su remake de Maniac me mola, tío. Me mola mucho. Me mola Con mucho, el tío. Elijah Wood. Sí, sí. Lo hace de puta madre también. Hace de esto de loco que flipas. Y me mola mucho también el rollo que le dieron a ese el remake de grabarlo de todo que sea a través de los ojos del asesino. Está muy Sí, guapa, sí, tío. sí.
Y este tío, Pues bueno, durante... William Lastig también nos sorprendió con otro láser que, bueno, yo no lo he traído, no sé si tú lo traías por ahí, es Maniac Cop también. Y que Lo también está tenía, pero no lo cogí. Lo tenía, pero no lo cogí. Tengo la 1 y la 2 en VHS. muy guapo, tío, de Maniac Cop. Sí, 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 sí. Pues el Elijah Wood volverá a salir. Aunque no como te piensas. Sí, ¿no? Vale. Lo dejo ahí, sí, sí, sí. ¿Esa Muy tenía bien. frase? ¿Tenía alguna frase ahí puesta? Esta de Maniac, esta edición por lo menos no. Esta no. Bueno, sí, Vale. la tiene detrás. Pone, no salgas de casa esta noche. Maniac. Esta noche no. Mañana sí, pero esta noche no salgas. Esta noche no, mañana sí. Vale. Ahora voy con otra peli que me acuerdo que esta película vino a mis manos porque yo, pues, llevaba varios días viendo películas de terror y me dijo mi madre, intenta ver alguna de terror que no sea para 18 años, a ver si puede ser para 13 años, no sé, porque igual también hay otras de terror para menor edad. Digo, vale, va. Y recuerdo que esta película lo ponía en la otra edición de VHS, porque creo que había dos, que ponía para 13 años y yo me la llevé. Y sí, es un slasher que las muertes son flojitas, pero es que está muy guay. No sé si tú la conoces, es posible. Killer Party. Sí la conozco, pero creo que no la he visto esta película. ¿No la has visto? Creo que no. Esta está aquí en DVD, que se llama Odio en la Sangre. Sí, el Odio... DVD lo he visto. Vale, pues esa película, con Odio en la Sangre, es porque, digamos que fue cuando se estrenó en Canal 18 también. Vale. Lo mismo que Body Count, pero no le cambiaron el doblaje. O sea que el doblaje que tiene Odio en la Sangre es el bueno, ¿eh? Aunque yo siempre la conocí como Killer Party. ¿Y de qué trata esto? Pues es que está tan guay. La Pues portada mira, esta mola. película, sí, sí, la portada está súper guay, de verdad, sí. Lo único que tiene, el problema que tiene esta película para mí, ya te digo, que las muertes son muy flojitas y casi no se ven. Pero bueno, es que lo demás me da igual, como lo demás está todo muy bien, pues la película empieza con un funeral en el que digamos que una mujer se acerca al féretro de la que ha muerto y la empieza a maldecir. Y la del féretro, digamos, se abre la tapa, la coge y se la mete dentro. Y resulta que eso es una película que están viendo, o sea, que no es el principio de la película, es una película que están viendo los protagonistas, una pareja protagonista, que están ahí en lo mismo, está en el coche pues intentando, el chico está intentando jugar al dominó, ella que quiere palomitas, total, que el chaval al final dice, va, me voy a por las palomitas, a ver si después de las palomitas puedo jugar al dominó. Al triunfo, ¿no? Total, que se va por las palomitas del chaval y enfocan al chaval que está viendo la película y tarda en venir y tarda en venir. ¿Qué pasa aquí? Tal que se acerca y ve que no hay nadie. En el bar del autocine no hay nadie. Total, que coge las palomitas y se va al coche y dice, bueno, pues ya vendrá mi novio. Y está en el coche ahí comiéndose las palomitas y de repente aparece por la ventanilla su novio convertido en un zombie y un montón más de zombies detrás. Y de repente empieza a sonar un videoclip guapísimo de música de un grupo que se llama White Sister, maravilloso. Y tampoco es la película, porque es un videoclip que está viendo nuestra protagonista y ahora sí empieza la película. Hostia, ese Entonces, rollo metacina saco, ¿no? claro, claro, tiene tres inicios distintos, el tercero es el bueno. Y bueno, y aquí tenemos pues las chicas de una fraternidad que tienen que pasar unas pruebas, van a una casa, a una fiesta, a una killer party. En esta fiesta, ¿qué tenemos? Pues tenemos espíritus, tenemos posesiones, tenemos slasher, el asesino está ataviado con un disfraz de buzo, tenemos algo de comedia al principio con las típicas novatadas, es que tiene un montón de cosas y está todo mezclado. Ya te digo, posesiones, espíritus, un killer, es que lo tienes todo. La película es muy entretenida, no sé por qué, porque también le daban bastante caña a esta película. A mí me gusta y no me canso de recomendarla, porque me lo paso muy bien con ella. Y claro, ya te digo, son recuerdos de decir, pues es para 13 años, pero mola, pero mola. Pues esa peli yo la tengo pendiente, tío. Siempre he visto la portada, me da muchísimo la atención, pero nunca la Sí, he visto, tío. Nunca la he visto, tío. pues píllate el DVD porque te digo, tiene el doblaje bueno, aunque se llame Me Odio en la Sangre. lo pillaré, tío, me lo pillaré. Bueno, yo voy con una también, bueno, de payasetes, tío. Esta creo que por aquí ya la he sacado alguna vez, tío. Género también el láser payaso mola. Y bueno, pues tengo aquí la de Killer Clowns. A ver, por aquí. ¿Vale? Una película Hombre, de claro. Chiodo. Y bueno, una película también del 88. Y en este caso, bueno, lo que matan son payasos y encima son extraterrestres. O sea que es todo un popurrí aquí bastante loco. Y lo que mola mucho también, pues son las armas que utilizan, que si te tiran pistolas te tiran palomitas con las pistolas, te te meten dentro de una columna de azúcar y te comen. O sea, tiene un montón de paranoias, tío, que está muy guay la película, visualmente es una pasada, tío.
estéticamente me flipa. Como haciendo, por ejemplo, sombras con las manos, atacando a la gente con las sombras. Tiene un montón de movidas, tío. Una película que está muy chula, que se comentaba que iban a hacer una secuela también de esta película. Creo que la hablemos una vez de esto. Sí, esta creo que la hablamos también una vez. Me Para mí suena. es una película también de las que he visto muchas veces, me parece súper divertida. Se la puse al nano el otro día, bueno, no hace mucho, le gustó. Fíjate si le gustó que se pidió para Navidades el videojuego, nos lo pasamos muy bien con el videojuego. No lo he jugado, tío. ¿Está guapo o qué? Sí, está entretenido. ¿No? No es ninguna maravilla, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la música es la de la película. Entonces, claro, Sí, yo muy estoy rara. jugando y estoy sintiendo la película. Y al nano le Ya. mola, digo, si al nano le gusta, tiene que estar guay el juego. Digo, igual soy yo, que me gusta por la película y por la nostalgia, pero al nano le gusta. Y la verdad es que sí, es una maravilla de película. Es curioso el título que se le puso aquí, porque la película se llama Killer Clowns, clowns asesinos aquí debajo, ¿sabes? Y aquí arriba le pusieron Los payasos asesinos del espacio. Es bastante curioso el título, tío. A mí lo que siempre me moló fue el que se pone a boxear, el pequeñajo este de la bicicleta, que se pone a boxearle al motero y le arranca la cabeza. Pero a ver, chaval. Sí, Sí, sí. no, la peli dentro de. Pues, está también hecha con bastante coña. Es bastante salvaje la película, tío. Pasa que está todo bastante enmascarado, bastante tapado con el rollo de la comedia, con los colorines y Sí, tal, y el payasete. está dulcificado, nunca mejor dicho. Eso es. Pero la peli, tío, tiene dosis de violencia y muy salvaje. A que te lo pinten así un poco. Así como tú dices, con comedia y tal, ¿no? Pero que la peli, joder. Sí, lo que pasa Killer es que Clowns, los tío. payasos a mí siempre me parecieron graciosos. Eso es. Ese que sale de la pizza, el gordito de la cárcel, que imita al policía, es que es todo un descojone, sí, sí. Tiene cosas muy graciosas, tío, la peli. Y es verdad que del tema también el slasher, de tema payasos, también hay muchas pelis, tío, ¿eh? Sí. También hay bastantes, ¿eh? El tema payasete también toca bastante ahí, ¿eh? Bueno, pues nada, Bueno, a voy ver qué para tienes allá. por ahí. Otra película, y aquí te digo ya la música, ¿eh? La música de Harry Manfredini, antes de que te adelantes. Harry Vale. Manfredini, pedazo de música, pedazo de película. ¿Qué puedo decir del Día de los Inocentes? Oh, esa me encanta, tío. ¿Qué puedo decir de ella? Si es que es una maravilla. Esa, esa me encanta esa película, tío. Vaya portadón también. No tiene, de verdad, no tengo pegas para ella, de verdad. No, no. El colegio este, al nerd que le hacen las putadas al principio, también es verdad, es menudas putadas, ¿no? Menuda putada le Joder, hacen, sí. lo acaban quemando vivo. Bullying a saco, Y tío. exacto. Y años después van al mismo colegio que está abandonado y empiezan a matarlos. Y bueno, ya sabemos quién puede ser, ¿no? Marty Ramson. Mm. Hacen como una especie No, de que te iba a quedada, decir, ¿no? exacto, sí, que por cierto, a ver, supuestamente creo que han pasado, son 15 años, ¿no? Pero los chavales Claro, están tío. igual, ¿eh? Tenían Sí. 30 años, 15 años antes y lo mismos que ahora. Eso es súper curioso, tío. No pusieron ni maquillaje ni nada de envejecerlos, O tío. sea, es que Caroline Munro pasa por adolescente supuestamente de eso nada. Ya tendría lo menos 30 al principio y luego 15 años después tendría que tener 45 y está igual. Eso es una bizarrada que antiguamente se llevaba mucho los slasher, ¿eh? Que ponían a la gente en las intros de jovenzuelos y luego serían ya vestidos de adultos con la misma. Bueno, eran iguales. Eso se tira Sí. mucho también, el láser. Pero bueno, eso al fin y al cabo es lo que menos te importa, ¿no? Sí, Tú quieres ver las muertes, la Final Girl, el asesino. y ya Que está. por cierto, las películas estas que estoy enseñando, ¿vale? Yo las tengo casi todas compradas del mismo videoclub. Pero se lo curraba, mira, plastificaba las pegatinas. Están Vale, plastificadas a ver, y espera que pongo una. pegadas. ¿Ves? Están Esto, todas plastificadas para qué que guay, tío. no, para que no se puedan arrancar. No tengo películas de este videoclub que tenga nada arrancado. Eso está muy bien, Ni de... tío. Ya ves. Sí. Sí, porque al final las películas esas del calor del VHS y todo de verlo y tal, al final se iban despegando, se iban deshaciendo el pegamento ese que llevaban, tío. Y al final pues Sí. se caían, ¿sabes? Y luego parecía una película grabada, y eso queda mal, tío. Pues sí, está guay, tío. Pues mira, yo voy a traer una película que esta quizás es menos conocida. Esta la vi hace bastante tiempo. Hay frasecita en la apartada, estoy viendo ya. Y es esta de El asesino de la máscara. No sé si te suena esta. Hombre, claro, la tengo. Vale, ¿ya está bien? Hombre, ¿cómo la vas a tener tú? El asesino de Sí, la máscara, tío. sí. Bobo se llamaba el payaso, ¿no? Bobo el Correcto, asesino. tío. ¿Has Correcto. visto? ¿Ves cómo sí? Que también tiene un toque de thriller, tío. También la película Exacto. esta. También tiene un toque Eran así muy estos thriller. slashers que sacaban de Recordvisión que tenían toque thriller, toque policial. Mm. Y este, pues, bueno, esta película trata sobre, como tú has comentado, el asesino lleva la máscara del payaso este bobo
y lo que hace es que va matando chicas que curran en un sitio de estos de teléfono erótico, de estos que llaman a la peña y dicen guarradas. Pues el tío se va cargando a las chicas de ese rollo, ¿no? Y la peli está bastante guapa, tío. A mí, lo que decimos, también tiene ese crimilla que está guapo. Y luego es eso en que te va engañando también con quién es el asesino, te va dando pistas falsas. Está guay, tío. Es una peli que está bastante bien, tío. Aquí hay alguna imagen del payasete, voy a poner por aquí, por si alguien no lo conoce esto. Por aquí hay alguna imagen del payasete haciendo de las suyas. Más bien algunos no, ¿eh? Y la frase que pone aquí es: nunca hables con ningún extraño, especialmente si ese extraño se llama Bobo. Toma ya. Hostia, no he leído la frase del Día de los Inocentes, la leo ahora. Ya, sí, léela, tío, léela. De los creadores de Viernes 13, un nuevo día de inenarrable terror. Y detrás tiene otra. Esta tiene doble ración. Sí, pues el comodín está suelto y es un asesino. Esa sí que me ha molado. Esa me ha molado mucho. Aquí esta de atrás no tiene nada, ¿no? No. Hostia, esa me ha molado mucho, esa frase de atrás, tío. Sí. Las frases molan un montón, tío. Esta sí que no está editada, me parece, tío. Esta que te enseño yo, el asesino de la máscara. Esta creo que solo está en VHS, tío. Me suena que solo está ahí. En España nada. En DVD y Blu-ray, solamente VHS. Vale, ahora voy con una que ya quizá sea un pelín menos conocida. La portada me molaba. Me gustaba, pero era de las que me dejaba para el final. Digo, sí mola la portada, pero igual le falta algo. Pero no, está guay. Ahora lo leo. No abras nunca la puerta. Alguien desde fuera te vigila. El intruso de la muerte. Hostia, esa no la he visto tampoco, tío. ¿No la has visto? No, esa tampoco la he visto, tío. Pues esta mola porque no es el típico slasher, es un tío que se escapa creo que se escapa de la cárcel o de un psiquiátrico, es que hace muchos años que no la veo. Y va por la carretera. Aparte, tenemos otra persona que está matando a personas en la ciudad. Y bueno, la protagonista creo que, celebra así una cena con otra pareja, o sea, son 4, 2 parejas, hace una cena y dices, pues se los van a ir cargando. Pues prácticamente no. La cena termina, se van a sus casas. Bueno, la cuestión es que va habiendo asesinatos y gente va muriendo, y de esas parejas también. Y claro, la pregunta es, ¿será el asesino que se ha escapado o será un vagabundo que hay por la zona? Ahí lo tienes. A mí me gustó y me sorprendió. Bueno, aquí te pone que tiene toques a lo Hitchcock. Aquí. Mira, de hecho tiene otra frase. Mejor no abrir, por si acaso. La portada es como una cristalera, ¿no? Está como así. Sí, claro. Claro, es que este es el vagabundo que está acechando a la chica que está en una casa. Vale. Pero bueno, es que tampoco quiero contar nada. Por si la ves no te voy a contar nada. Pero bueno, es un slasher, pero no es el típico que están en la casa y los van matando poco a poco. Hay algo más. Muy bien, tío. Pues yo traigo ahora una también que creo que solo está en VHS. Esta peli me moló mucho porque esta peli la descubrí cuando era más teenager en esto que hacían de las 12 horas de terror. ¿Vale? Aquí cerca de mí hay un pueblo que se llama Cardeu y ahí hacían 12 horas de terror y te ponían las 12, te ponían 6 pelis seguidas, ahí no paraban, ¿no? Y esta peli la vi ahí. Y luego estuve muchos años sin saber qué película era porque no me acordaba del título, tío, hasta que la encontré en VHS, tío. Y es esta de Exquisitas Ternuras. Hombre, la de los médicos. Esta está muy guapa, ¿eh? Sí. Esta está muy guapa, tío. ¿Esa es la de McDowell? La de McDowell y la de Peter Boyle, sí. Exacto, ¿ves? Sí. Que esta sale el director, este es el Karl Schenker, que el que hizo también la película esa que a mí me mola mucho, el cine ese de Jaque al Asesino y Vacío. Esa me mola mucho, el Jaque al Asesino, tío, de Christopher Lambert. Pues esta peli, bueno, ya lo dice esto, es un médico que va matando en un hospital y mola mucho porque lleva el look de médico, con su mascarilla, nunca sabes quién es, ¿no? Y se va cargando a los pacientes y, bueno, pues hay una doctora y un doctor que se unen e intentan como a ver si lo pueden atrapar, ¿no? Saben que es alguien del hospital y está muy guay, tío, la peli, como lo que digo, la atmósfera esa del hospital, que si a mí en el hospital se me da mal rollo, pues esa atmósfera es que es muy mal rollera y está todo muy bien llevado, tío. A mí esta peli me da mal rollo. Ahí hay una escena, mira, que el tema de agujas sale mucho aquí, tío, y da un mal rollo, tío. Mete ahí la aguja, tío, en el ojo. Buah. Sí, me acuerdo, sí. Sí. Aquí también hay frases. También me gusta, sí.
tampoco está aquí en España en DVD ni Esta no Blu-ray. está editada tampoco, tío. No. Aquí pone, más allá del dolor están las exquisitas ternuras. El título es curioso, ¿eh? Exquisitas ternuras, Doctor Muerte, tío. Sí, sí. También bueno, esta más reciente, no lo he dicho, está del 95. Sí, sí, es que por esa época había otra de un médico que se llamaba Doctor Giggles. ¿Te suena, no? Sí, 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 ya sé cuál es, tío. Sí, hubo Exacto. una época de estas que sacaron un montón de pelis de estas de temas de hospitales, así en plan Sí. chungos. Está también esa de, creo que es de Michael Douglas, no. Michael Douglas, la de Coma. ¿Cómo así? Michael Douglas, Sí, sí. Coma, sí, sí. Hay varias de estas de Sí, así de hospitales que dan también mal estaba rollo. la ambulancia de Eric Roberts. Esa me flipa, tío. Esa me mola mucho. La portada es una pasada, tío. Esa peli le dediqué un vídeo yo en el canal. A la peli de la ambulancia, tío. Hostia, pues sí, la verdad es que la película está muy bien, ¿eh? A mí me mola. Vale, pues yo voy con otro slasher que la portada me encantaba. No te voy a leer la frase de la portada antes de enseñarla, porque es que si no vas a ver de lo que es. Detrás pone, aquellos dos psicópatas se disponían a realizar una gran matanza. Y la frase es, fue un matadero y podría volver a serlo. Y es el matadero. ¡Guau! El portadón. ¿A que sí? ¿La has visto? Hostia, sí, yo la tengo esa peli. Es una maravilla, ¿no? La intro de esa película es brutalísima. La intro Claro, mola mucho. con el matadero de cerdos. La intro, que el tío se mete ahí como en creo que era un autobús, ¿no? Persiguiendo ahí a una autocar Sí, abandonada, se mete dentro. sí, sí, Esa sí, peli, exacto. esa intro es Luego sale increíble. y luego la música, que es así como de feria, una música de feria, Sí, sí, que mientras suena están, joder, se está viendo lo que le están haciendo a un cerdo en un matadero. sí, 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 verdad, tío. Pues Esa bueno, peli. ¿de qué va esto? Pues un antiguo matadero, está un señor mayor con su hijo Buddy creo que se llamaba, sí, Sí, con Buddy se Buddy el llama. carnicero, exacto. Pues nada, se quiere encargar a los del ayuntamiento que le quieren cerrar el matadero, porque ya es demasiado viejo. Y por otra parte, unos chavales que se meten allí, son dos parejas, para grabar un vídeo musical. Y bueno, se tendrán que enfrentar a ellos. Aunque enfrentarse se enfrentan poco, la verdad, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Con Buddy no tiene poco que hacer, ¿eh? Exacto, sí, sí. Esa peli Pues igual, tío, esa peli. eso, otra de esas, esa no me cansaba después de alquilarla y se la ponía a mis amigos. Muchos me decían, es que es mala. Digo, pues además tiene toques que te recuerdan a la matanza de Texas, joder. Sí, tío, es verdad, tiene ese rollo. Sí que es verdad que la película es malilla, pero tiene esa atmósfera, tío, con esas nieblillas, esas cositas, tío, que están guapas. Y sobre todo, digo, la entrada que tiene la película es súper salvaje, tío. Mola Sí, mucho. sí, sí, sí. Bueno, pues yo voy aquí también con un enlace del 81. Una película en que me mola mucho, tío, esta película. La verdad que es una pasada. Es uno de esos slasher que me veo bastante a menudo, tío, porque es que me flipan. Y es este, bueno, te voy a decir, a ver si sabiéndola, te digo, si te lees la frase y sabes cuál es la película que es. Pone la frase, si susurra su nombre, él vendrá por ti. Hostia, sí que me suena así. ¿Sí? Me pongo aquí y te enseño la portada. Es Madman el Ah, loco. claro, Madman, sí, sí, sí. ¡Buah! ¿Cómo mola esta película, tío? Esta Pues película, te voy a decir una cosa, la iba a coger, pero dije, esta igual me la conoce más. La dejo pues, Madman, porque tengo el VHS, ¿eh? De Thorn Emmy. hostia, qué cabrón, tío. Pues no, ya tengo VHS, tío. Pues esta peli, tío, siempre me ha molado muchísimo, tío. Tiene ese climilla también de Viernes 13 porque esto transcurre todo también en un campamento de verano de niños, bueno, de niñatos, y les cuentan en la hoguera, que también mola mucho esa intro, que cuando cuentan la historia de un tipo un leñador que se volvió loco y mató a su familia, y el mismo pueblo lo cogió y lo ahorcó en un árbol. Y al día siguiente no estaba el cadáver en el árbol. Y cuenta la leyenda que si gritas su nombre 3 veces en el bosque, que viene a por ti. Y está el típico tontaina que dice, eso, bro, eso es mentira. Y lo llama. Hace lo de la llamada, como rollo Candyman, lo llama 3 veces, Madman. ¿Y qué pasa? Que viene el leñador este, que aparte es una bestia de tío, da bastante mal rollo el Sí, psicópata. sí, sí. Y empezará a cargarse a la peña en el campamento, ¿no? A los monitores, a los chavales. Y la película, te digo, a mí me mola un montón, tío. Este láser, ahí en los bosques, el asesino que es una bestialidad, tío, como deforme. También un tierra que de 2 metros hay una bestia de tío, con un hacha. Es increíble, tío. A mí me flipa mucho la peli, tío. Y Sí, las sí, muertes sí, están estoy bien hechas, ¿eh? totalmente de acuerdo. Las muertes están Lo muy que bien pasa es hechas, que tío. esa yo la vi tarde.
esa la vi tarde. Yo ya me había hinchado a slashers y ya fui a un videoclub y digo, ostras, ¿esto qué es? Madman y me acuerdo que lo traducen, ¿no? ¿Puede ser? El Loco Mars. Bueno, aquí no lo pone, pero yo recuerdo haber visto el VHS y Sí, el póster ¿verdad? que ponía Madman el loco. Exacto, sí, 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 sí. Sí, 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 Pues sí. sí, sí, a mí me gusta y también la tengo. Hombre, Bueno, esta hay que tenerla. venga, voy a una, esta te va a encantar. Aquí no hay frase. Tiene premio del miedo en el Festival de Boreal del año 87. Es italiana. Michelle Soavi. ¿Qué quieres que te enseñe? Ya sé Pues cuál es. Aquarius. Ahí está. Aquarius. Sí, sí, esta me Una encanta maravilla, mucho, ¿no? tío. Y esta portada, joder, es que la portada es Portada, que a mí me flipaba en el videoclub cuando la veía. la De portada verdad, ¿eh? mola mucho y la máscara del asino también. Y luego tienes ahí las fotos, la del pico. eh, de verdad, que está muy guay. Pero esto para mí es slasher, ¿eh? Es que mucha gente, bueno, dicen que es giallo. Yo no Sí, lo veo giallo. Para mí no es giallo. Que si quieres que te compre, que cuando salen al final los cadáveres, digamos así, puestos como una especie de teatro, si quieres que te compre que ahí hay, no sé, por la estética, pero para mí es un slasher. Aparte es que es curioso porque cuando empiezan las muertes van a saco y mueren todos enseguida. sí, Y sí, sí, luego te sí. queda, la Final Girl no está 10 minutos por ahí viviendo, está a lo menos media hora. Sí. Pero se hace súper entretenida, tiene escenas de tensión muy conseguidas, la verdad. La peli tiene ese toque de agonía, tío, que es muy, muy guapo, tío. Aparte transcurre todo que es un ambiente muy cerrado, que es un teatro, que están ensayando una obra. Exacto. Y afuera está lloviendo también, que eso acompaña mucho el clima que da la película. Luego también hay mal rollo entre el equipo, Sí, ¿sabes? Sí, está la peli está guay, tío. Pero sí que es verdad que, a ver, tienes también ese toque de diálogo, pero es más el láser. Pasa que la peña, como es película italiana, es de Michel Soavi, le dice más que es un diálogo. Pero sí que es verdad que sí, para mí hombre, también es claro. un láser. Para mí son el láser, Claro, tío. claro. A ver, mucha gente lo dice. A ver, es italiana y asesinatos, pues un giallo ya. ¿Y dónde está? No sé, el asesino sabes quién es. No está las típicas manos enguantadas. Es que, no Sí, sé, yo creo que tiene mucho más de slasher que de giallo, la sí, verdad. está rodado más como en el láser, tío. Yo creo que intentó vender más esta película así como para hacerla más, rollo más americana, los de láser americanos, tío. Claro. ¿Sabes? ¿Se le puede Sí, sí. pedir algo más? La música, ¿no? Ahí estamos. Venga. La primera me la has hecho. La primera digo, a ver, la primera me has contestado bien. A ver, esta, vale. Pues sí, aquí Simon Boswell y Stephanie Mainetti. Mainetti es el de Zombie 3 y Simon Boswell, pues yo qué sé, Karate Kimura, vete a saber, pues un montón de películas. Las de Baba. De hecho, creo que, a ver, Simon Boswell pone la música a las 4 películas que hizo Lamberto Baba para televisión, que fueron Disturbios en el Cementerio, El Ogro, eh, la otra de Para Siempre, que aquí se llamó Esa, también. ¿Te acuerdas? esa no la he visto yo. Sí, con títulos de para siempre no me suena a mí esa película. Y Cena con el vampiro. Sí, Para Siempre. ¿Cómo se llamó? Joder. Que salía también el David Brandon, el mismo protagonista de esta, que era una especie del cartero siempre llama dos veces. No la he visto esa. ¿No lo has visto? Pues las No. cuatro, bueno, a ver, las cuatro cualquier persona te diría que son cutres, a mí las cuatro me gustan. Sí, las otras tres las tengo. Esta y las otras dos las tengo. Bueno, es que la otra no Bien. ha salido, la otra es Encuentros, ostras, Encuentros Sobrenaturales o algo así, Me suena ese título, tío. o Efectos Sobrenaturales, ostras, no me acuerdo ahora mismo. Mm. Pero sí, sí, esa no está editada, ¿eh? Justamente es la única que no. Porque la de El Ogro sí, la del Cementerio Sí, también, y Cena esa con es el la que Vampiro tengo yo. también. Esa también la tengo. Y la cena del vampiro también la tengo. Pues Efectos muy bien, tío. Sobrenaturales. Efectos Sobrenaturales era. Sí, que Muy acabo bien, de tío. caer, Pues sí. una buena peli también. Hace tiempo que no me la veo, tío, pero sí que me gusta esa película, tío. Sí que me gusta. Bueno, aquí te voy a traer una peliculita. Esta la he descubierto recientemente. Yo esta no la he visto en la época, tío. Esta película es. Bueno, te voy a enseñar la película y luego te leo la frase. Vamos a hacerlo así. Esta es la película Jugando a Matar. Hombre, claro que sí, ¿Sí, no te suena, no, esta peli? claro. Esta El peli, émulo de Chucky, que digo yo. bueno, la dirige María Lis, que esta tía es la que sale aquí en la película esta. La prota que sale. Es una cara súper conocida, la tía esa que sale en Cementerio Viviente, en un montón de pelis, tío. Y esta Sí, peli es de. Bueno, vamos por partes. Te leo primero la frase y ya te explico de qué va la película. La frase pone aquí: ella tiene un diabólico poder y jugará con vuestras vidas. Dolly Deres, que es la muñeca esta. Bueno, pues esto digamos que es la respuesta a Chucky, ¿no? Pero en versión muñeca.
Esto es una familia, bueno, un tío que compra un negocio de muñecas y el tío se va para allá y, bueno, lo han como medio timado, ¿no? Una fábrica de muñecas y tal. Pero hay unas muñecas ahí que le regalan a la niña, hay muñecas hechas de la antigua dueña. Y esas muñecas, hay una que es poseída por una historia que hay en una cueva que hay cerca, una cueva que destapa una cosa, sale como un espíritu y se apodera de la muñeca. Y bueno, pues va consumiendo a la niña y la muñeca da bastante grima. O sea, cuando se mueve y ese rollo, tío, da bastante grima, ¿eh? Sí, 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 Y sí. bueno, pues al final empezará a matar a todo el mundo que cercano a la familia de la niña, ¿no? Quiere quedarse como con la niña, la quiere poseer. Entonces todo lo que vea que es alrededor de la niña que puede interponerse entre ella y la niña, se lo va cargando, ¿no? Y joder, tío, está muy bien hecho, tío. El movimiento de la muñeca y tal. Mira, aquí hay una imagen de la muñeca, no sé por si alguien no la ha visto. Voy a poner aquí. Está aquí la muñequilla, tío. Ahí. La muñeca cuando se cabrea tiene un encareto que da mal rollo. ¿A Sí, que tío, sí? que parece como una persona, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mayor. Sí, da bastante grima la peli, tío. Y esta peli, te digo, yo no la he visto en la época, ¿eh? Ah, no, Esta yo peli esa sí la había visto en la época. no, está del 92 y esta película la he visto recientemente, tío. Me la compré y tal porque la conocía, sabía que existía. Me la Sí, crucé, me la compré y la verdad que, joder, me moló un montón la peli, tío. sí, 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 totalmente de acuerdo. Vale, pues voy yo con una película. No tiene frase, pero Buddy Cooper dirige El Mutilador. Hostia, ¿La me mola conoces? mucho, tío. Sí, sí, ¿A que sí. sí? Sí, 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 espera que lo ponga. Con... La portada es Está guay, increíble, ¿eh? ¿eh? La portada es increíble. Sí, sí, sí. Yo veía esta portada también, lo mismo, y decía, buah, eso tengo que... O sea, tengo que alquilarla. Luego, la Mm. verdad es que es un slasher que tiene... Aquí tenemos problemas de ritmo, ¿eh? Aquí lo que pasa es que hay pocas víctimas, las Mm. muertes están muy burras y están muy curradas. Pues eso, pues tiene trozos que son un poco lentos, pero da igual, la película mola. Y pues eso, nada, van a una casa de... Creo que era en... que tenía una piscina, ¿no? Que era cerca del mar, la casa puede ser, una casa de verano. Sí, Sí. sí, van allí porque el protagonista, bueno, pues es la casa de su padre y va como a Mm. arreglársela. Su padre está ahí Sí. escondido y se los va cargando. O sea que Mm. ahí hay poco ya. Lo curioso de esta película, por eso he dicho el director, Buddy Cooper era un abogado que dijo, yo estoy seguro que con poco dinero puedo hacer una película, un slasher que funcione. Y bueno, solo hizo esta película en su vida, el guión también es suyo, Sí. y la verdad es que no le quedó mal del todo. Y lo más curioso es que hay una segunda parte del año 2023 que aún no Hostia, he sí, pues. visto. Eso no lo sabía yo, tío, que había una segunda parte del mutilador, tío. Sí, 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 me quedé alucinado. Digo, ¿en serio? ¿En el 2023? Sí, se ve que diría, "Ah, como quedó bien, voy a hacer no sé cuántos años después otra". Pues sí, la peli lo que comentas, tío, es bastante torpona a nivel narrativo. Pero el cribilla mola, tío, de la peli. Tiene cosas que están chulas, tío. Y luego las muertes son bastante variadas y son salvajes, ¿eh? Sí, que es verdad Sí, que sí, son sí, sí. bastante salvajotas las muertes, tío. Pero sí que es verdad que Sí, tiene un poquillo, pues, bueno, es un poco el vaivén, es un poco loco el guión. Pero sí, la película está guapa. Y con esa portada, tío, a ver, eso hay que verlo sí o sí. mira, este es láser con las muertes flojas, que no vieras nada, no, no valdría nada, la verdad. No, ya. Mm. Porque Sí, estás sí. así, va, venga, va, despega un poco la película y viene una muerte y dices, wow, qué pedazo de muerte. Y además muy bien hechas. Sí, sí. Bueno, pues yo te voy a traer ahora una película del 2005. Ya vamos un poco más actual ahora. También esta película la descubrí recientemente. Tampoco la he visto, no la conocía de hace años. No, la conocí este año. Y es esta de Man Thing. Sí, hombre, sí, hombre, sí, Esta peli es súper curiosa, tío. Esta sí, peli es un puntazo, tío. Aquí en el el de la flash cosa, pone, la cosa del pantano. pone aquí, debajo de Man Thing pone la naturaleza del miedo, pero no pone, bueno, no pone frase aquí, ¿no? No, pone lo típico, a más de uno se le helera la sangre, no sé qué, pone aquí. Una peli, tío, que la verdad que me moló bastante, tío. El director este de esta peli, curiosamente, es el director del cortador de césped, tío. Es verdad, Brad Leonard, algo así se llama el tío, ¿no? Brett Leonard, sí. Es sobre Leonard. Pues esta peli es muy curiosa, tío. Yo, el ¿Has clima visto, que tiene mola un montón. Dime, dime. ¿Has visto Brett Leonard? ¿Qué más tiene? Puedes Bueno, entrar sé que tiene bastantes pelis de serie B. Cortado de césped, es la que yo conocía, sí. pero tú, fíjate bien, una que tiene, A ver. que es, bueno, yo me imagino que la habrás visto, también. Bueno, tampoco tiene muchas pelis, ¿no? No, pero tiene una que es una Joder. maravilla. Bueno, te lo digo, Asesino es del la Más del Allá. foso, Asesino Más Allá, sí, y el foso de la muerte. Si esta del 89 ya no la habrá visto. ¿No has visto el foso de la muerte?
Pues te molaría. Por antes que estábamos hablando del tema de hospitales, pues aquí tienes hospitales, tienes Mad Doctor, tienes zombies y tienes una tensión guapísima. Pues la portada mola, tío. Pues esa me la apunto, tío. Esa no la tengo controlada esa película, tío. Esa tengo el VHS también, que no tiene nada que ver con la del Blu-ray. Esa está en Blu-ray aquí. No la he traído porque, pues como no es slasher, son de zombies, pues por Ya. eso no la he traído, pero si no, sí. ¿Cuál te la para cuando hagamos uno de zombies, tío? Esta de Mancín, que, bueno, a mí me mola mucho el clima de la peli, tío, que es como todo en unos pantanos, hay como unas leyendas ahí. Es el primer día que, bueno, el sheriff que hay en el pueblo se está investigando, está desapareciendo gente en los pantanos. El sheriff desaparece y viene un sheriff nuevo, más joven y tal, y se mete de lleno aquí con el tema este de las desapariciones en el pantano y tal. Y, joder, está muy chulo, tío. El bicharraco que se va cargando la peña y tal, está muy guapo. Y las muertes son bastante salvajes, ¿eh? Sí, Y sí, sí, sí. lo que es la ambientación del pantano y todo lo que pasa en el bosque, los pantanos, esas zonas pantanosas, está muy chulo, tío. Sí, yo fui a verla con varios amigos y luego me querían matar. Hostia, pues a mí me mola un montón. A ninguno les gustó. A mí sí, Pero a mí la tengo también. me dejó flipando porque vi esta portada y dije, no sé, tío, ¿sabes? La portada es que es bastante chunga. Sí. Pero la peli, tío, la peli mola un montón. Es que no hay ninguna imagen aquí otra guapa. Pero la peli, ya te digo, si, bueno, tú la conoces, pero la gente que no la conozca, tío, que se la ponga porque es una pasada, Mancín, tío. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Venga, voy yo con. A ver, de esta saga es mi secuela favorita. Campamento Sangriento. Como mola la portada. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Vale. Esta es la segunda parte, ¿no? La primera es la de Sleepaway Camp. Sí. Aquella que tiene el giro final, que todo el mundo Sí. decía. A mí es que esa película me gusta, pero no me vuelve loco. También es verdad que la vi hace unos años, ¿vale? Tampoco la vi en su tiempo porque no tenía fácil acceso a esa película, ¿verdad? Pero eso sí, Campamento Sangriento yo la alquilé. Me acuerdo que empieza con Anvil, que es un grupo heavy de los 80, que mola. Cierra con otro grupo heavy que está muy guay, que se llama Obsession. Tienes a la hermana de Bruce Springsteen como la asesina, Angela Baker. Tienes a la Final Girl, que es la hermana de Emilio Estevez, René Estevez, y es un montón de asesinatos, tiene un montón de humor negro y un montón de referencias ya sabemos a quién, ¿no? A Jason, a Freddy, a Leatherface, porque hay una escena en la que se disfrazan algunas personas de ellos. Y la película para mí es súper entretenida. Es la mejor de todas para mí, de esta saga. Que luego salió en el año 2000 Campamento Sangriento, fue en el 99 Campamento Sangriento, y luego en el 2000 o 2001 Campamento Infernal, que era la secuela de aquel Campamento Sangriento que no tiene nada que ver con este Campamento Sangriento. Que hay gente que dice, Campamento Sangriento, sí, y se piensan que la otra de Campamento Infernal tiene que ver con esta, no. Que es bastante mala ese Campamento Infernal, ¿eh? Pues la anterior es peor. Las dos que dirigió, creo que son Ralph Portillo, creo que se llamaba. Por lo menos el de la primera. Sí, es bastante mala. Las dos, las dos. Pero ahí no es Jason, ahí es Trevor Morehouse. Sí, algo así. Pues Sí. yo esta peli hace tiempo que no la veo, hace años que no la veo, tío. Yo tengo un pack en DVD que vienen las tres. Vale, ese pack es el que yo tenía. También, sí. Pero luego, claro, luego las sacaron ya en Blu-ray y me las pillé. Vale. Sí, sí, pues están guapas estas pelis. Aparte del climilla está muy guapo. Sobre todo esa de la 2, tío. Está muy guapa. La 2. Pero, tío, matar a una... Mira, está aquí la foto. Matar a una que la mete... Matar a una ahogándola en un váter lleno de mierda. Eso solo puede pasar. Y a este que le corta la cabeza, lo mete en una televisión y dice, a ver qué echan en la tele. Pero eso también no veas que spoilers, ¿eh? A las contraportadas, tío. Ostras, sí, 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 sí. Sacando ya la peña ahí que están muertos, tío. Vaya spoilers, tío. Bueno, pues esta peli también, esta me flipa mucho, tío, el tema del láser. Es también una saga de bastantes películas, pero realmente la más guapa es la primera, tío. Las otras son bastante burras. Y es esta de Kilómetro 66. 6. 6. Desvío al infierno. Me encanta. Exacto. Que luego ya Exacto. fue conocida como Ground Tour. Y bueno, las pelis bastante entretenidas, tío. El del tema del láser, todas tienen, por lo menos tienen bastantes muertes. Pero para mí la más guapa es la 1. La 1 la que gasta un clima guapo en los bosques, tío. Y donde, bueno, pues un grupo de jóvenes chocan ahí en una carretera con un tío que va en un coche y se quedan los coches como, bueno, que no funcionan, vamos. Y tienen que buscar ayuda, ¿no? Se quedan, es una carretera secundaria, lo típico, una carretera secundaria para salirse a la autopista. Han chocado ahí y justamente han ido a parar a un bosque, que es un coto de caza de
una especie como de hermanos deformes, caníbales, ¿no? Y ya con esa premisa dices, pues que yo quiero ver esto. Y nada, pues están ahí entrados en ese bosque y los hermanos caníbales estos pues intentarán ir cazándolos pues para tener ahí para comer, vamos. Muy guapa la peli, a mí me mola mucho, tío. Es salvaje, la intro que tiene está muy guapa también y, joder, una peli que a mí me mola mucho, tío. Cumple el tema del láser a saco. Son perseguidos por los bosques, tío. Toda la escena sabe cuando van a la casa de ellos y tal. Tienes un rollo así en la matanza de abejas, tío. También tiene ese rollito ahí así. Una peli muy guapa, tío. A mí siempre me mola mucho. Yo la vi en el cine y me encantó, la verdad. Me gustó mucho. Más allá de esos primeros 2000 que hacían, casi todo lo que hacían de terror en cine molaba. Todo lo que Siempre estrenaban mola. estaba chulo. Y me acuerdo que esta la pillé, ¿no? Me acuerdo que... Además, me acuerdo que el tráiler y eso ya me llamaba la atención. Me acuerdo que acabé de trabajar, creo, y llamé a mi novia y le dije, vamos a la película de las 4:30. Fuimos corriendo para verla la primera película, la primera sesión. Y sí, la disfrutamos. Y tiene las escenas de tensión muy conseguidas, luego cuando están por arriba los árboles, está Eso muy, mola muy mucho. guay. Luego todas las demás secuelas son entretenidas, no es el nivel ya es No, más gore por gore, sí. pero la que tiene tensión es la primera. La primera Luego, que está mejor hecha, tío. luego una que recuerdo que también está muy guay, creo que es la quinta, que es como un asalto a la comisaría 13. ¿Te Sí, es acuerdas? la del pueblo, ¿no? La La del del pueblo que pueblo están metidos en la cárcel. esa mola mucho también. Bueno, es que a mí me molan todas. Sí, La anterior, esa que es la de la nieve, también me mola, tío. Que es la de un refugio. Se sí, esconde la peña con unas motos ahí en un refugio y también se lo van cargando. Es que bueno, todas tienen su rollo, porque luego hay una que también que es rollo como Gran Hermano en un bosque, rollo de esa es la supervivientes, segunda. ¿no? Sí, sí, por eso que cada peli tiene una temática así, pero sí que está guapa la que tú comentas, la del pueblo, ese mola un montón, ¿eh? Sí, La sí, de la comisaría, esa está muy guapa, tío, esa parte. Mm. sí, sí, sí. Venga, voy para allá. Otra secuela que prefiero a la primera. Y es, a ver, tenemos aquí. A ver, que, Ah, sí, tiene frase, pero te lo enseño, va. venga. Hello, Mary Lou. Olé, tío, la segunda parte de Prom Night. Podrían haber puesto ahí la canción de los Creedence y ya hubiera sido redonda. Pero bueno. Uh -huh. Mira, esta sí que tiene frase. A ver, Mary Lou tiene una cita esta noche a la que no debe faltar. Toma ya. Pues nada, ya sabemos de lo que trata, ¿no? Esto para mí es un slasher con Carrie. Sí, Mezclas un slasher con sería Carrie. una buena definición, tío. Mm. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparte tiene también toques de humor. Eso sí, la película se nota que pasa de los 90 minutos, ¿eh? No se hace lenta, pero sí que es verdad que estás diciendo, qué raro, dura un poco más, que no son 85 ni 90 minutos. Y es verdad, es lo que pone aquí, son 96. Siempre pensé que duraba un poco demasiado, pero tiene escenas muy chulas, como la de las taquillas, ¿tú te acuerdas? No. La muerte de las taquillas. Esa peli la he recuperado hace unos par de meses, tío. No la Sí, tenía. La había visto en su tiempo, pero no la tenía. Era la única que me faltaba de la saga Prom Night. pues la escena de las taquillas está muy guay, está escondida una chica y ella sabe que está dentro y como tiene poderes, pues hace que todas las taquillas se plieguen. Entonces se pliegan y ves que va saliendo por los agujeros la sangre. Sí, sí, sí. Qué guay, tío. Qué guay. Hello, Mary Lou. Sí, Muy bien. Pues yo voy a tener una peliculita ahora, de estas de la colección de Setantanou, la de V Setantanou. Una película que yo no la había visto, tío, es del 2017, bastante reciente la película. Y es esta de, no sé si tú la conoces, Scare Kraus. sí, la conozco, pero no la he visto. Vale, pues, bueno, por aquí. No sé si hay aquí alguna ¿Está sub- frasecita. ¿Es subtitulada? Es subtitulada, sí, tío. Es Yo subtitulada. Es sabía. una, es una película, si no me equivoco, es canadiense. Sí. Y bueno, esta película, ¿de qué va esto? Esta te molaría a ti, ¿eh? El director, aparte que es Stuart Stone ¿te suena el director? El director es el director de Donnie Darko o de la Ah, saga, la saga esta de Nunca Juegues con Extraños, sí, 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 sí. que hizo Paul Walker, que esa película me mola mucho también, ¿eh? Nunca Juegues con Extraños, tío, esa película es una Sí, pasada, ¿eh? sí, las otras dos también están bien, ¿eh? Que son directas a DVD. La 3 no la he visto, te he visto la 2, que la tengo también. La 3 es la que me Pero, falta por conseguir, tío, no la he visto. pero, la 3 ya te faltaba la otra vez que hablamos. Y te sigue Sí, faltando por lo que veo. sí, me falta, me falta. Pues, ¿esta peli de qué va, tío? Es una especie como de maizales que están ahí en un sitio y cuando los cruzas vas a parar como a un lago, ¿no? Entonces la gente lo que hace, como no puede llegar con el coche, tiene que aparcar el coche en un sitio y pegarse el pateo cruzando los maizales para llegar al lago ese. Y en esos maizales
vive un tío que se dedica a capturar gente y los transforma en espantapájaros, ¿vale? Los tortura y luego los pone en una cruz y los pone en medio de su maizal, como si fueran espantapájaros, les cose la boca, los transforma en espantapájaros, tío. Y la película, digo, súper salvaje, tío, súper mal rollera, increíble, tío. El pavo, ya te digo, peña que pasa por ahí, peña que va capturando y los va convirtiendo en espantapájaros. Por eso se llama la película Espantapájaros, tío. Una pasada, tío. Y tú ves ahí cómo pilla la peña y cómo los cose, ¿sabes? Cose la boca, les cose todo, los ojos, todo, ¿sabes? Es una pasada, tío. Sí, me la tengo que pillar. Pídatela porque esta te molará mucho, tío. Venga, voy para allá. Venga, dale. Venga. Llegará de donde menos te lo esperas. Y la película es Noche Infernal. Oh, qué buena, tío. Me encanta. Esta es la Que la verdad es que la verdad es que esta película podría pasar, ¿no? Por hoy en día o por cualquier época. Como están todos disfrazados y es una mansión gótica, prácticamente aquí tenemos a Linda Blair, por supuesto, ya sabemos quién es, ¿no? Y tenemos, exacto, y aquí tenemos a Vincent Van Patten, que es el hermano de Timothy Van Patten, el villano de Curso 1984. Que es curioso, no sé si te acuerdas que tiene una escena. Bueno, a ver, la trama es de unos que tienen que pasar una prueba de iniciación. Es para ser de una fraternidad, algo así, Nela, ¿no? Exacto, sí. Entonces tienen que pasar una noche en la mansión de Garth Manor, que toda la familia fue asesinada por un miembro de la familia que supuestamente el cuerpo no apareció. Y se supone que está o no está por ahí. Bueno, evidentemente, ya lo digo yo, spoiler, sí, está. Entonces, de bueno, la suya. Exacto, total, están dos parejas ahí y además hay otros que se meten, que eso está bien pensado, porque dices, ¿cómo podemos meter más carnaza? Pues metemos que los otros de la fraternidad se cuelen también dentro para hacerles putadas y de paso Hacerle que vayan bromas. muriendo. Hacerle bromas y sustos, sí. Exacto. Bueno, si te acuerdas que hay una escena en la que el chaval este, que es el que va en gallumbos, el Vincent Van Patten este, está haciendo en la cama con una chica una escena como de surf. ¿Te suena? Están en suena ropa de algo, interior tío. y está el chaval ahí encima en la cama, encima de ella y dice, mira, vas con la plancha, vas por las olas, vas surfeando. ¿Te suena? Me suena así que la vi hace un par de años, sí. Pues eso es porque le dijeron que tenía que hacer una escena de sexo, como tocaba en todas las películas estas. Claro. Y dijo él que él venía de familia bien y que no iba a hacer ninguna escena de sexo. Que podía hacer una escena de surf que lo que hablara y dijera era como un símil de cuando estuviera, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, por eso si te das cuenta, te ponen la escena, lo oyes que dice, cuando estoy a punto, voy y me tiro. Pues es por eso, Viene por eso, tío. Vale. me pareció súper curioso. Venga, Pues dale. sí. Pues a ver, está guapa, tío. Pues venga, vámonos con una película del 2009, esta peli. Esta la vi en Sitges, tío. ¿Vale? Esta en Sitges me moló mucho y cuando me enteré que estaba editada me la compré. Ya de unos años más tarde que la editaron. Y es esta, seguro que la has visto. Pongo aquí en grande. Y es esta de Hermandad de Sangre. Sí, hombre, es un remake. Sí, es un remake, es verdad. Es un remake. Pues esta peli está muy guapa, tío, aquí hay una frase, pone aquí, juntas hasta la muerte, Hermandad de Sangre. Vale, esta peli está muy guapa, tío. Esta es sobre, bueno, estas tías, que son de una fraternidad también. Mira, parece que le hemos enlazado el tema ahí uno con otro. Y resulta que le gastan una broma, le quieren gastar una broma al novio de una, ¿vale? Y hacen ver que la chica está muerta, que le ha dado un chungo y se ha muerto, ¿no? Y entonces hacen como, vamos a llevarla por ahí, no sé qué, a enterrarla y tal, esa movida. Y resulta que el tío, sin querer, se la carga de verdad. Y pasan, bueno, eso queda ahí, ¿no? Como que tapan ese crimen entre todos, hacen como un pacto de silencio. Y 8 meses más tarde, pues empiezan a morir todos los que estaban relacionados con esa historia, ¿no? Y está bastante guapo porque todo el tema de lo que es las muertes y tal, está hecho así como en los 80 y los 90 con FX, tío, pues caseros, ¿no? Artesanos. Y eso la peli mola mucho porque le da un rollo bastante guapo, tío. Hay bastante sangre y bueno, también va jugando un poco a ver quién es el asesino, te van dando falsas pistas. Está guay. La peli a mí, la verdad que me moló mucho, tío. Me moló mucho, de sangre. Sí, es el remake de Siete mujeres atrapadas, de Mark Rossman. Que, por cierto, la trama de este remake me suena también a Sé lo que hicisteis el último verano. Siempre la vi ahí, entre el remake de la antigua
y toque de Sé lo que hiciste el último verano. Sí, tiene un poco ese rollo también. Tiene un poco de rollo. Bueno, Sí. claro, es de los 2000, tío. Una de Pero, las chavalas es la hija de Bruce Willis. ¿así? Sí, Hostia, pues no. Sí, hostia, sí que es verdad que lo vi eso en el making of, tío. En el making of creo que lo comentaban eso. sí. Sí, verdad, tío. Es verdad. Sí, pues una peli que está muy guapa, tío, ¿eh? Y tiene ese rollo actual que, bueno, que le hace muy fácil de digerir esta película, ¿sabes? Para la gente de ahora. Sí. Está guapa, tío, está guapa. A mí ¿Sabes qué pasa? Que es remake de un slasher menor. Entonces, yo me acuerdo cuando fui a verla al cine y le decía a un montón de amigos míos, que estrenan Banda de Sangre, que es remake de Siete Mujeres Atrapadas. ¿Y esa cuál es? O sea, nadie sabía cuál era. O sea, si tú dices que estrenan el remake de Viernes 13, todo el mundo lo sabe. Pero si dices que Claro, es el remake de Siete Mujeres Atrapadas, no lo saben. No, 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 eso no. Es que es como si dicen que estrenan el remake del Matadero o algo de eso. Tampoco van a claro, conocerlo. claro. Esta película es lo que mola mucho, que salen, bueno, todo de días buenas, todo son fiestas de fraternidades todo el rato, porque todo pasa en las fiestas también de fraternidades. De las fraternidades de estas tías que van celebrando fiestas ahí en la especie de mansión que tienen. Y bueno, pues eso, lo típico, ¿no? Tías buenas ahí, fiestas y todo ese rollo. Y eso también está guapo, le da un toque bastante actual a la peli. Y está muy guay, tío, toda esa movida. Bueno, para mí Sí, me sí, mola sí. mucho. A mí también, sí. También la tengo. Venga, voy. Antes de que el mundo existiese, había un poder. Un satánico poder. Pues es un slasher, aunque no lo parezca. Sueños tortuosos. ¿La Hostia, pues conoces? esa no la he visto esa, tío. Esta mola, pero mola bastante. Hostia, pues me la apunto, tío, también. Esto es de unos chavales que los invitan de fin de semana a un camping. Vale, son asesinados porque en el pasado ocurrió algo que una persona salió ardiendo. Pero tiene un toque, por eso pone el satánico poder, tiene un toque así un poco fantástico, místico, que está guay. Y las muertes molan también. No sé, yo es un slasher que no está en DVD, tiene que ser VHS. En DVD aquí no está y en Blu-ray tampoco. Y es de estos que yo veía, es que claro, es que la portada mola. La portada Pues está eso chula. mola. Y yo me acuerdo que iba al videoclub, la veía y decía, guau, esto tiene que estar guay. Tiene ese rollo también entonces Que, esa de Burning, ¿no? A la quema, ¿no? ¿O qué? Pues dice que va el tío quemado, ¿no? Que se vale, quema un tío. vale, sí, 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 sí. ¿no? Tiene un poquito Vale, ese sí. rollo, ¿no? Por eso, sí. Lo que pasa es que ya te digo, tiene un toque así un pelín fantástico. Pero vamos, que es un slasher de manual, ¿eh? Están, ya sabemos las personalidades de los protagonistas. Pero que Pues está bien, que está la película guay. Y esa tiene me la su apunto, atmósfera tío. que está chula. Sí, no la conocías, ¿no? No, esa no la conocía, tío. Ya la Pues buscaré píllatela a por ver si ahí. puedes. A ver, vamos con Venga, esta. tírale. Hostia, creo que también ya habla con ella del canal, por esa película me mola mucho, creo que por aquí ya la he sacado alguna vez. Y es esta de Hellfest. Hombre, claro. Esta me mola mucho también, tío, esta película. Esta peli, bueno, es del 2018. Tengo por aquí apuntado al director, que es muy curioso esto, el director, que es el tío, este se llama Gregory Plotkin, ¿vale? Que el tío hizo también la película de Paranormal Activity, la 4 creo que era, la Dimensión Fantasma, pero así un poco mirando él, el tío se dedica a montar películas, tío, montador de cine, y curiosamente el tío hizo la de Déjame salir, el de montaje, y las de Felicidad de tu muerte, por ejemplo, que también es un láser que está guapo, y también hizo toda la saga de Sí. Paranormal Activity, las tres primeras también las ha montado él, ha sido el montador de las películas esas, tío, un dato sin curioso que vi, hostia, el tío montador. Y bueno, esta peli, tenemos frases por aquí, pone, querrás entrar y será un infierno salir. Hellfest. Esto, nada, es un grupo de amigos que van a una noche a un parque temático de Halloween y ahí se cuela un tipo que aprovecha ese parque, el tío va disfrazado con la temática del parque, con los trabajadores de ahí, y se va cargando peñas a las atracciones que hay de terror, ¿no? Claro, la gente no sabe si es real o es mentira, el tío se aprovecha eso y se va cargando. Y el tío se paranoia con el grupo este y lo va persiguiendo a través de los recorridos que hay de atracciones y se lo va cargando. Está muy buena la peli, tío. A mí me mola mucho y aparte queda ese rollo cuando empieza la película que es como muy abierto y cuando acaba también, que molaría que hicieran más partes, tío, de ese asesino, tío, porque esto da, porque como el tío te da para parques temáticos que aparezca ese tío vaya matando, tío. A mí me mola mucho la peli. Sí, se queda como que podrían hacer algo más. Claro, se queda así como un poco abierto, tío. Y aparte tampoco te explica mucho al principio el tío este de dónde viene, por qué lo hace, todo ese rollo, ¿sabes? Está bastante abierto, pues una precuela molaría. Pero digo, una peli que está súper entretenida, aparte visualmente mola mucho porque es todo atracciones de terror, ¿no? Parque temático de terror, mola mucho,
La peli que yo siempre recomiendo, tío, y está guapa. Sí, Hellfest. sí. Venga, ahora va una. Es que la portada es una caña. De verdad, ¿eh? No tiene frase, da igual, mira, te lo enseño. Gritos de agonía. Hostia, cómo mola esa portada, tío, a ver. Cómo mola el cadáver ese con el velo ese de casamiento, tío. Esto es la novia cadáver, ¿eh? No lo de Tim Burton. Esto. Ya ves, chaval, luego se ve ahí, guau, que tío, guapa, tío, qué portada más loca, tío. ¿Hay frase ahí o qué? Pues. No, ¿Hay no frase? tiene nada, no tiene nada. ¿No tiene? No, Vale, no. vale. Es de la troma, ¿eh? Es de la troma, aunque no te lo creas, pero de la troma cuando no era el Vengador Tóxico, es de antes, Vale. que hacía cosas un poco más serias. Bueno, pues esta película empieza con unos chavales que van a una casa y creo que sube uno de ellos a una casa abandonada y resulta que sale la novia esta cadáver. Detrás de él, el chaval sale corriendo, cae en estado de shock y nada, ya se corta y lo siguiente que se ve son unas estudiantes de un colegio que resulta que las envían a una mansión para hacer, digamos, un inventario de todos los objetos de valor que hay, porque la ha vendido el propietario. Entonces, claro, hay cuadros, hay esculturas, hay un montón de cosas. Y nuestra protagonista encuentra en una habitación un diario secreto y también encuentra un cuadro de una mujer que se parece mucho a ella. Claro, eso empieza a leer el diario a la vez que compañeras suyas empiezan a morir. No está nada mal. Quizás las muertes no sean explícitas, sean un poquito más flojitas, pero la película no está nada mal. Hace muchísimos años que no la reviso, la verdad. Yo esa no la, ni Pero la, guay, cono- ¿no? ni la, cono- ni la conocía ni la he visto. La portada es una auténtica locura, tío. La portada Sí, sí, sí. es una fantasía, tío. Sí, sí, está guapa, tío. ¿Quién no quiere una novia así? Hombre, tío, ¿quién no va a querer una novia así? Bueno, pues esta peli también es una peli. Mira, esta también hace tiempo que no la veo, tío, y la he cogido porque me apetece verla. Digo, ahora que he sacado la estantería y tal, igual me la dejo por aquí y me la veo, tío. Y es esta bueno, una película también del 2009, y es esta de Colinas Sangrientas. Sí, muy guay. Babyface. Esta peli mola mucho también, tío. Esta vez se frase por aquí. Pone aquí, sí. Sin piedad, inquietante, absolutamente terrorífica. Colinas Sangrientas. Bueno, pues esta peli mola mucho porque tiene ese toque documental también. Y aparte va también con la temática que estamos tocando. Aparte de ser un slasher de la película, el tío de esta peli es un fan del cine slasher y el tío está buscando esta película, curiosamente, Colinas Sangrientas, porque sabe que, bueno, sabe que la película está incompleta y el tío quiere encontrar una copia que esté completa de esa película. Y a modo de como de documental, de fun footage también un poco, el tío va tirando del hilo a ver si consigue encontrar la gente que hizo la película y dónde fue y tal, ¿no? Y a medida que se está metiendo más en esa historia, pues cada vez más chungo. Y porque de verdad se verá el tío envuelto en el láser de verdad, ¿no? Y es una peli que está muy guapa, tío. A mí me mola mucho, tío. No la conoce mucha gente esta película y está muy chula, tío. Y el asesino mola, ¿eh? Si no, la máscara esta que Sí, sí, lleva, sí, sí. tío, es súper mal rollero, ¿sabes? Y tiene también ese rollo de fun footage mezclado con el láser y luego acaba pues en los bosques y tal. Está muy guay, tío, la peli. A mí me mola mucho, tío, esta peli. Sí, esas de las que sacó Warner en esa época, que sacó algunas de terror, como Jóvenes Ocultos 2 y 3, por ejemplo. Sacó esa, sacaron varias de terror. Directas a DVD, claro, por supuesto. Venga, pues voy con otra. Esta noche sus gritos no serán escuchados. Claro, que también depende también cómo chilles, digo yo. Claro. Claro. Night Screams, gritos de miedo. ¿Esta la has Esa visto? la tengo también yo, esta. ¿La has visto? La he visto hace muchos años, pero sí que yo la tengo esta. Y la tengo igual que tú, no VHS. Vale, pues eso, pues una fiesta que celebran en una casa, el protagonista resulta que tiene, digamos, problemas de nervios y se medica. Y a la vez coincide que hay dos asesinos que se escapan de la cárcel y digamos que van a parar también a su casa y empiezan a morir. Entonces, claro, el tema es, ¿los asesinos son ellos o es alguien más? Lo curioso que tiene es que aquí sale un actor que se llama Ron Thomas, que es uno de los que le pega a Daniel San en Karate Kid 1. Hostia, Sí, tío. sí, 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 sí. Sí, Hostia, qué sí. curioso, tío. Igualito, sí, sí. Hostia, tío. ¿Esa era tu última? No, a ti te queda otra, ¿no? No, no, me queda una, sí. Vale, vale. A Como ti, hemos claro, repetido tú has una, sacado una, has repetido una. claro, a mí esta es mi última ya. ¿Vale? Una película también que Vale. me flipa mucho, tío. La ambientación que tiene es que esta peli me mola mucho. Y es esta de, vamos para allá, vamos para allá. Cool Brave, fanáticos del Snow. A mí me encanta ese slasher noruego. Esta peli es una maravilla, tío. Esto es una pasada.
A ver, ahí por ahí. Es trilogía. Sí. Yo tengo la 2 y la 3 Subtituladas. sí, en Booter, una edición que me hice yo. Pues aquí hay frase que dice: montañas de descensos salvajes que conducen al infierno. Cool Prey. Están, güey, las secuelas molan también, ¿eh? Bueno, ¿esta peli de qué va? Esta peli son este grupo de chavales que están haciendo snow. Uno de ellos sufre un accidente, ¿vale? Se destroza la pierna y ya les estás pillando con mal tiempo, ¿no? Y tienen el coche súper lejos para volver andando, o sea, para volver con él a sin chungo. ¿Y qué hace? Se refugian en una especie de como de cabaña que hay en medio de la montaña, típica cabaña que dicen, bueno, para de paso, pues pasar aquí la noche y tal, se pueden usar, ¿no? Y en esa cabaña nos saben que, bueno, hay una leyenda, pasa que no quiero entrar un poco ahí para hacer spoiler, pero en esa cabaña hay alguien oculto ahí que los irá acechando, se los irá cargando, ¿no? Está muy guapa la peli, tío. Muy guapa, las muertes, todo lo que es el tema de tensión de la película, suspense, me flipa. Y las secuelas también, comento, las secuelas están muy bien también, las secuelas, tío. No, me gusta, la que más me gusta la primera, por el factor sorpresa y todo ese rollo, pero la 2 y la 3 también están muy guapas, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. La primera es una pasada, la tensión que crea ahí en esa base que se meten ahí de verdad, los chavales. Crea una tensión por la noche que está guay, que no sabes a qué te enfrentas. Muy bien. La segunda es secuela y la tercera creo que era el origen, ¿no? El asesino. Sí. La segunda sí. está muy chula, tío. Sí. Bueno, no voy a hacer spoilers de la peli por si nadie la ha visto, pero esta peli, si os gusta el láser, tío, esta peli está muy guay. Aparte de lo que decimos, esa ambientación, ese clima ahí en rollo nieve, montaña, mal tiempo, una pasada, tío, una pasada. La peli a mí me mola mucho, tío. Esta peli cada vez que la veo la disfruto, la disfruto mucho, tío. Perfecto. Vale, pues ahora la última, ¿vale? Y Venga. sacará de lo más profundo de su mente ese irrefrenable deseo de venganza. Joder. Lo que he podido leer porque se funden las letras aquí con el fondo, pero bueno. No es Terminator, ni Annihilator, ni Eliminators. Es Eliminator. Esa la he visto yo, esa portada, tío. ¿Sí? ¿La has visto la película? La película no sé si la he visto. No, a ver, explícamela si me suena de La algo. película está rodada como si fuera... No es cámara casera, es una cámara doméstica, un poco... Es que es una imagen un poco rara. Como Super 8 o algo así. Sí, exacto. Sí, así. Tal cual, como si fuese un poco cutrilla. La película es un tío que llega de trabajar, llega a su casa y ve que su mujer está jugando al parchís con otro que es su mejor amigo. Y en lugar de coger y darle 2 hostias al otro o cualquier cosa, no, se va preocupado y se va en el coche. Y se va rayando por el camino, recoge un autoestopista y se va a un bosque. Y se pone a hablar con ella y de repente dice, ¿quieres jugar a verdad o prueba? El típico juego ese de los niños. Claro, cuando es verdad no hay ningún problema porque solamente es hablar, pero cuando toca elegir prueba es en plan, prueba a sacarte un ojo, prueba a cortarte la lengua, No la he visto, prueba a arrancarte un brazo. No la he visto, tío. Y la película es un desfase porque el tío luego pasa por un psiquiátrico y pilla a la gente también, les hace a todos jugar al juego. Es una rayada de película. Es malucha, porque ya te lo he dicho cómo se ve, pero es curiosa. Y también, por lo que estábamos comentando antes algo de lo de Maniac, ¿te acuerdas? Cuando has dicho que en el remake salía Elijah Wood. Bueno, pues esta es una de las películas favoritas de Elijah Wood. Anda. No lo sabía, tío. Pues eso que has comentado de vamos a jugar esos juegos y tal, creo que me suena que hay una peli que se llama Horas de Horror, que también hay una movida así, tío. Horas de Horror, sí, esa es directo a DVD, esa también la tengo. Sí, pero decían eso de verdad o prueba. Sí, no pero también era de sí. pruebas. También era de juegos de, venga, sí, te toca arrancarte el dedo, te toca movida. Si me acuerdo que era siempre de salvaje también. Sí. Claro, tú esta película la vas viendo y nada más, es que nada más empezar y el protagonista, ya te digo, está jugando con la chavala, no llevas ni 10 minutos y le dice a la chavala, atrévete a sacarte un ojo y coge el tío y empieza ahí a sacarse el ojo. Scram, ¿no? Hostia, qué argumento más loco, tío. Y conforme está sacando el ojo, se pone a chillar ahí en el bosque y de repente la siguiente imagen creo que es, ¿no? O alguien lo encuentra. La cuestión es que luego lo que se ve es que él está en el psiquiátrico y están diciendo, lo encontraron solo en el bosque y que se había sacado un ojo. O sea, que la chavala no existía. O sea, te imaginas que es un rayote de la película. El tío se ha montado la película, tío. Ya después esa no la he visto, tío, no la he visto. No, pues al final me ha sacado títulos que no he visto, tío, y no tengo. Algunos ya tomaré aquí notas, tío, y algunos de estos me los tengo que ver. Una recomendación La de la novia, ¿no? La de la novia te la va. Novia y sueños. Esa la tengo que ver, tío. Esa sí o sí. Vaya portada, tío. Vaya portada más bizarra, tío.
Sí, Hostia puta, tío. sí, sí. Bueno, tío, pues nada, al final sí que han entrado todas las pelis, tío. Yo decía, hostia, igual quizá van a ser muchas, tío, pues al final han entrado todas las pelis, Sí, tío. sí, Bueno, sí. pues nada, tío, ya sería cuestión de dejarlo aquí. Pues nada, Yo, perfecto. bueno, como siempre digo, o sea, un placer tenerte aquí. Gracias por venirte, Paco, aquí a echar el ratito a hablar del láser. A ti, Pedro, a ti. Sí, casi esto un popurrí así un poco loco, que ya lo planeamos con más tiempo y haremos, como hemos dicho, pues temáticas o lo que has dicho tú, sería esta guapa, tío, de coger así por temáticas, dos pelis de el láser de campamento, el láser de no sé qué, a tal. Eso estaría chulo, tío, un vídeo así. Ya lo vamos hablando, tío, y nada, lo que te comento, gracias por venirte, tío. Espero que la gente haya disfrutado del vídeo, que hayamos descubierto algún título, tío. Y bueno, pues nada, tío, despídete tú si quieres y ya cerramos el vídeo. Hacemos maratón si quieres, si la gente quiere, y sacamos cada uno 100 películas. Y nos tiramos aquí 2 o 3 horas. No, que luego tengo que editarlo yo eso, tío. Hostia, ¿verdad? Pues Tengo que editarlo, tío. haces el directo y hacer la malla, si no tienes ya que editar nada. Eso también sería una historia, tío, hacerlo directo también molaría. O sea, como no tengo tiempo así en planear, tío. Pero Ya, bueno, claro. que a mí me gusta luego un poco editar los vídeos, tío, que se ven imágenes de las pelis y tal, que a mí siempre me mola sin verlo también yo. Y nada, lo dicho, tío, una temática que nos flipa a los dos, el láser. Y había ganas de hacer un vídeo del láser, tío. Hace tiempo que no Sí, por hacemos. supuesto. Y ahora con más tiempo a ver si nos preparamos ya sin rollo temática, sacando más ahí, más películas desconocidas y más títulos que la gente igual no conoce, tío. Y Exacto. nada, todo por el láser, lo que haga falta. Por supuesto. Es láser siempre. Muy bien. Pues nada, Venga, Paco, tío, un placer tenerte por aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. igualmente. Venga, chao. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.